Sean bienvenidos a esta ponencia en el segundo Congreso Internacional de Investigadores y Académicos de Iberoamérica con el título La utilización de juegos de razonamiento lógico para potenciar competencias matemáticas en estudiantes de bachillerato. Como autores podemos identificar desde el último hasta el primero. Los autores son César Augusto Villena Atochi, Mario Orlando Suárez y Bujes, Emilio Jacinto Adrián Peñafiel y mi persona, Carlos Alfredo Hernández Dávila. A continuación, estaremos desarrollando un pequeño resumen sobre el desarrollo de este artículo en esta ponencia. En cuanto a lo que se refiere a la introducción, podemos destacar que la enseñanza de las matemáticas en este nivel en particular enfrenta desafíos importantes, como la falta de motivación y el bajo rendimiento académico. No es algo novedoso, pero a su vez sí causa gran dificultad en los estudiantes demostrar este tipo de actitudes como motivación, como un elevado rendimiento académico. Por lo que se ha visto necesario la implementación de juegos de razonamiento lógico como son el sudoku, el ajedrez, los acertijos matemáticos, los cuales ofrecen una herramienta innovadora para resolver este problema en un entorno divertido y desafiante. En este sentido, pues es importante destacar cómo el uso de este tipo de recursos hace que los estudiantes pongan mayor atención y capten más rápido los conceptos matemáticos. Por lo que aquí mostramos este tipo de paradigmas en cuanto a lo que son el uso del razonamiento lógico. El objetivo que se ha planteado al desarrollar este artículo es emplear juegos de razonamiento lógico como el sudoku, el ajedrez y los acertijos matemáticos, donde se ofrecen este tipo de herramientas innovadoras para resolver problemas en un entorno divertido y desafiante. Así llegamos a la parte de la metodología. En cuanto a la investigación, podemos ver que se llevó a cabo una muestra de estudiantes de secundaria, es decir, el bachillerato, utilizando un diseño cuasi experimental para evaluar los efectos de estos juegos en habilidades matemáticas clave, incluido el pensamiento crítico, resolución de problemas y el razonamiento abstracto. Pero aquí debemos puntualizar en qué consiste el diseño cuasi experimental. Este está diseñado para evaluar efectos de los juegos de razonamiento lógico en las habilidades matemáticas de los estudiantes. Y podemos identificar que las herramientas de evaluación que se utilizaron en este estudio nos ayudaron a medir el impacto del desempeño de los estudiantes tanto antes como después de la intervención. Este tipo de diseños pues son muy versátiles a la hora de utilizar en la investigación, tanto como es investigación-acción, como investigación experimental, ya que nos permiten determinar un punto de partida y un punto de llegada. Y esto obviamente se ve más de manifiesto cuando existe este tipo de intervenciones, como son en este sentido la aplicación de juegos, ¿sí? Para llegar al apartado de resultados podemos ir determinando cómo los estudiantes participaron en estas actividades de juegos de razonamiento lógico. Es indispensable mencionar cómo el enfoque hizo que los estudiantes cambien al aplicar este tipo de estrategias. Mostraron obviamente una mejora muy significativa en sus habilidades matemáticas, ya que al identificar esta comparativa que se hizo antes de la aplicación de los juegos y posteriormente en este tipo de espacios, pues obviamente nos ayuda mucho a compartir este tipo de conocimientos. Es indispensable, como se lo había indicado, que estas metodologías se sigan motivando en los docentes. La enseñanza como tal, a través de este tipo de dinámicas, hace que la participación del estudiantado sea más eficiente, sea más interactiva. Se promulga mucho lo que manifiesta el constructivismo social. Es en este punto cuando nosotros podemos determinar cómo el uso de estrategias innovadoras
hace que los estudiantes muestren un mayor interés, motivación por aprender y obviamente sus capacidades, tanto como son memoria, atención, concentración, percepción, se vean mayormente influenciadas por este tipo de estímulos. Y ahí podemos observar los cambios que se dieron tanto en el grupo experimental como en el grupo de control, en el sentido de que en el grupo experimental, es decir, donde se aplicó el estímulo, los estudiantes participaron en actividades, como lo habíamos indicado, en las que se intervino juegos de razonamiento lógico. Y es ahí donde se mostró una mejoría muy notoria en la que las habilidades matemáticas de los estudiantes sufrieron un cambio muy evidente. Ahí podemos destacar cómo, en cambio, en el grupo de control, en el cual no hubo una estimulación con este tipo de actividades, el no uso de este tipo de juegos pues hizo que los estudiantes no muestren este tipo de mejora, se mantenga el nivel que se había planteado en un inicio y por ende pues esas habilidades matemáticas no son desarrolladas de una forma adecuada. Digamos que aquí la eficiencia del uso de estrategias metodológicas activas hace que los estudiantes mermen su desarrollo en las habilidades matemáticas. Esto va de la mano con lo que se promulga mucho en el enfoque ya de el nuevo currículo, las competencias matemáticas. Tenemos que ir evidenciando cómo el avance de este tipo de competencias hace que los estudiantes también tengan un impacto favorable en su rendimiento académico. Entonces, es indispensable que los docentes también se motiven a la parte de actualización de conocimientos, a la parte de capacitación en este tipo de estrategias como son los juegos, las dinámicas, el de trabajar estrategias innovadoras en equipo, ¿no? Compartirlo con los demás docentes en un diálogo, en experiencias como son foros, como son este tipo de espacios, para motivar el crecimiento profesional y personal del personal docente. Bueno, llegamos a la parte ya de conclusiones y aquí resaltamos los puntos más relevantes del estudio. En este punto podemos indicar que los juegos son considerados herramientas muy efectivas para estimular el pensamiento crítico y promover la resolución de problemas en contexto de las matemáticas de forma interactiva y práctica. En este sentido, pues permite al estudiante desarrollar una comprensión más profunda y aplicar habilidades matemáticas en diferentes contextos. Como podemos observar aquí, al hacer uso de este tipo de recursos, los estudiantes se van a sentir capaces de resolver problemas de su contexto próximo. El entorno juega mucho a su favor, por lo que aquí podemos identificar cómo los estudiantes tienen también un fomento hacia la criticidad, hacia su curiosidad, y así podemos destacar el espacio adecuado con lo que ellos pueden solventar sus problemas. Otra de las conclusiones que se destaca en este artículo es que hubo un aumento notable en la motivación intrínseca de los estudiantes hacia las matemáticas. Cuando se integran juegos de razonamiento lógico en el proceso de aprendizaje, capta mucho el interés, fomenta la parte de aprendizaje participativo y obviamente esa comprensión profunda. Tiene un impacto muy significativo en el rendimiento académico general y en las actitudes de estudiantes hacia las matemáticas. Destacan mucho lo que es la importancia de integrar estos juegos en el currículo educativo. Vemos cómo se pone de manifiesto claramente aquí el enfoque ya de hacer de este tipo de estrategias un hábito. Y es decir que aquí el mero hecho de captar el interés, la atención del estudiante hace que haya un impacto más profundo en el aprendizaje, en la comprensión del estudiante, por lo que motiva que este tipo de cambios se den a nivel ya del espacio curricular. Y para cerrar ya el espacio de conclusiones, nos habla justamente de la implementación efectiva de este tipo de juegos de razonamiento lógico
presentando desafíos importantes. Esto puede incluir necesidad de acceder a recursos tecnológicos apropiados, capacitar a los docentes en el uso de juegos y adaptar estos a diferentes estilos de aprendizaje y necesidades individuales. Hoy en día no es nada nuevo detectar este tipo de estilos de aprendizaje: visual, auditivo, kinestésico, pragmático, el convergente, divergente y demás, ya que estos enfoques han ido em, abordando más la parte igual del conocimiento neuronal, de cómo aprende el cerebro. Entonces, es adecuado que los docentes tengamos un conocimiento vasto en este tipo de recursos y de esta manera pues mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Con esto me despido, agradezco la participación en este espacio del Congreso Internacional. Muy amables por su atención.